¿Ustedes escuchan alguna bulla de algún... Ustedes saben que es por los niños. Bueno, amados, Carmen Méndez, Venanza, ¿usted puede dirigir la oración para iniciar la sesión de hoy? Carmen, ¿me escucha? Y Carmen Mieses, ¿estás ahí? Roberto, ¿tú me escuchas? Sí, se escucha. Bueno, de nada tiene sentido conectarnos si es simplemente por aparentar que estamos conectados. Pero al final no estamos conectados para con Dios. Si es así, eso es lo que está aparentando, no sé. Roberto, por favor, dirige la oración para dar inicio. Eh, amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo donde nos reunimos, Señor, para aprender más de ti, Señor, aprender más de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos y nuestros corazones, Señor, para recibir más sabiduría, Señor, más conocimiento acerca de ti, Señor. Y queremos saber más de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas en gran manera al maestro y a su familia, Señor. Mira el tiempo que él dedica, Señor, para darnos una clase bien expuesta, Señor, bien para transmitir de su conocimiento, Señor, a nosotros, Señor. Te pedimos que lo utilices, Señor, como instrumento para que sea de mucha bendición para nosotros y para él también. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se puede ver bien la presentación? Sí, se lee bien. Ok. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar viendo son dos temas que no se pudieron tratar, que son sobre la Trinidad de Dios y sobre los seres espirituales. Entiéndase ángeles, entiéndase seres vivientes, querubines, etc. Entonces, la definición que tenemos para la Trinidad de Dios es que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Ustedes en el trabajo que hicieron de RCS Pro pudieron ver que era una paradoja, no una contradicción, y según las tareas que corregí todos lo pudieron entender muy bien. Entonces, la verdad fundamental es que Dios es tres personas, Dios se manifiesta de manera plural. Y esto no es algo que esté solamente en la religión cristiana. Muchas religiones del pasado, egipcias y de los pueblos semíticos, mostraban algunos dioses que tenían una pluralidad, aunque eran un solo dios y tenían también una pluralidad. En nuestro caso, cada persona es plenamente Dios y creemos en el Shema, en el Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Esa es la gran declaración, por la cual muchas personas entienden, por ejemplo los judíos que no aceptan a Jesús como Salvador, que si Jehová es uno, ¿cómo él puede ser uno? Cuando dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, esa palabra uno puede significar unidad, es decir, de varios elementos que sea uno, como cuando dice el hombre se unirá a una mujer y serán uno. Ellos son dos, pero la misma palabra que se utiliza para uno en la unión de un hombre y una mujer es también la misma palabra que se utiliza cuando dice que Jehová Dios uno es. Cuando la Trinidad no fue una doctrina que surgió inicialmente, por lo general las primeras doctrinas que surgieron fueron contra la humanidad de Jesús. El día de hoy se discute contra la divinidad de Jesús, pero en el primer siglo, en los primeros siglos, era con respecto a si Jesús verdaderamente era hombre. Es decir, para ellos era más fácil creer que él era divino, que podía ser un espíritu, que tenía poderes, porque era muy común esa religiosidad de las personas, pero no creer que verdaderamente era hombre. Entonces, la iglesia con lo primero que luchó fue con las herejías contra Jesús. Y mientras empezaron a surgir esas herejías, la iglesia entonces tuvo que definir realmente qué creía. A veces nosotros vemos los problemas como algo negativo, pero
Esas herejías fue lo que hicieron que la iglesia se organizara y definiera qué realmente creía. Luego con el tiempo ellos tuvieron que defender tanto la divinidad de Jesús como la divinidad del Espíritu, porque como ya todos creían que Dios era uno y empezaban a adorar a Jesús y a decir cosas de Jesús, entonces, ¿es uno o no es uno? Y por eso entonces la iglesia empezó a definir. De manera superficial voy a mencionar algunas herejías, no voy a profundizar en ellas, pero sí las voy a mencionar. El modalismo dice que ve a Dios como tres modos. Es como parecido a lo que ustedes leyeron en el folleto de R.C. Sproul, como que una persona se cambia la máscara y como que Dios en un momento se mostraba como el Padre, en otro como el Hijo y en otro como el Espíritu. Muchas personas aún todavía creen en eso. El arrianismo niega la deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, él cree que en algún momento Jesús fue creado y que en un tiempo tampoco el Espíritu Santo fue creado. Se fue por Arrio. El subordinacionismo sostenía que el Hijo era eterno, no creado y divino, pero con todo no igual al Padre en cero atributos. Es decir, no lo creía como la imagen exacta de lo que es el Padre, la imagen exacta visible del Dios invisible. Y el adopcionismo, como la Biblia dice que Dios te engendré, te hice mi hijo en algunos momentos, entonces dice como que el Padre lo adoptó y por eso es hijo. Y que si ustedes ven estas doctrinas se parece mucho a pesar de lo que piensan los testigos de Jehová. Y muchos cristianos, incluso nuevos creyentes, al no entender la Trinidad la niegan. Dicen, no puede ser. Pero creo que con el material que ustedes tuvieron se entendió. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a la Trinidad, me la puede comentar ahora. Para usar este material me he auxiliado el libro de Wayne Grudem. Wayne Grudem muestra varias imágenes que intentan ilustrar lo que no es la Trinidad. Sí, no es como un pedazo de pizza que está dividido en tres, como la imagen en el centro. Como que si los tres están juntos y si tú quitas a uno ya no tienes a Dios. O la primera imagen dice, el ser de Dios no está dividido en tres partes, iguales que constituyen los tres miembros de la Trinidad. Y la tercera no es como que Dios es una cosa y las tres son como añadidos de Dios. Es decir, hay muchas maneras de verlo, pero la manera más fácil de visualizarlo es así, con líneas intermitentes en donde el Padre fluye a donde está el Hijo, a donde está el Espíritu es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios, pero aún así hay ciertas diferencias. Uno puede hacer separaciones entre uno y el otro, aunque cada uno sea plenamente Dios. No voy a mencionar muchos textos, sí voy a mencionar solamente este. El Salmo 110, hay muchos textos que ustedes pueden buscar sobre la Trinidad, pero no quería abundar tanto en ese punto. Toda esta presentación siempre está para que ustedes también investiguen más y cualquier duda que tengamos del tema se pueda tratar. Miren, cuando la Biblia utilizaba la palabra Adonai, muchas veces se refería a Dios, Señor nuestro, Adonai. En el Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, es decir, oh Yahweh Adonai, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Pero en el Salmo 110 dice, Yahweh dijo a Adonai. Entonces, es extraño. Ese salmo incluso es el salmo más citado en el Nuevo Testamento. Es decir, Yahweh está diciendo a otro nombre de Yahweh. Ok, veo el comentario de Carmen Méndez. Sí, Carmen, estaba comentándote ahorita y no te sentía. Tampoco sentía a Mieses. Le hablé a las dos y no pude responder. Sí, aquí estamos. Ok, ahorita te hablé y no Ay, perdón. Pensé que te paraste en ese momento. Estoy aquí también. Internet, yo cambié de internet porque llegué del trabajo y en lo que subí para usar la computadora. Seguro fue ahí. Ok. El Salmo 110, como decía, es el texto más utilizado en el Nuevo Testamento porque ellos están viendo en ese texto que Dios está hablando de manera, Dios está hablando con él mismo y le está prometiendo Dios a Dios
siéntate a mi diestra, es decir, Dios va a estar a la diestra de Dios. Entonces cuando ellos ven la divinidad de Jesús, que la van entendiendo con el tiempo, como el Espíritu se la va revelando, porque para ellos Jesús era el Mesías, era el Salvador, pero entender que Él era Dios, el Yahweh del Antiguo Testamento, no era algo que cuando ellos caminaban con Él decían, ah, no, Él es Dios, plenamente Dios, no lo entendían así. Incluso Jesús hacía milagros, Jesús detiene, por ejemplo, la tormenta, y Él dice, ¿qué hombre es este? Dicen ellos. Es decir, si tú pensaras que Él es Jehová, tú dirías, bueno, Jehová sí tiene control sobre la tormenta. O cuando levanta un muerto, dices, bueno, Dios tiene el poder sobre los muertos, Él es el dador de vida. Entonces ellos se están sorprendiendo, incluso se desilusionan cuando Jesús muere, porque ellos no han entendido completamente eso, sino que el Espíritu Santo, dice Jesús, que ellos no podían entenderlo todo, sino que poco a poco lo iba a ir trabajando en ellos. Y así sigue siendo hoy con nosotros. Dios sigue trabajando poco a poco con nosotros. Nosotros tenemos que tener paciencia cuando tengamos que ser herramientas de Dios en la vida de otras personas, porque es un trabajo que toma tiempo, a veces años. Así como Dios trabaja años con los discípulos, trabaja años con nosotros, y también nosotros tenemos que ser pacientes, como Dios trabaje por medio de nosotros en nuestros demás hermanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la doctrina de la Trinidad? Si negamos que, por ejemplo, que Jesús sea Dios, entonces es difícil entender cómo una criatura puede soportar todo el pecado de toda la humanidad redimida si es una criatura. Entonces diríamos, bueno, pues entonces esa criatura merece una gloria, merece una grandeza, pero si Jesús es Dios, la gloria es de Dios. Entonces, si la fe, la justificación por la fe, si es confiando en una criatura, entonces estamos poniendo nuestra salvación en algo fuera de Dios. Pero si es bendito el que confía en Jehová, dice, el justo por la fe vivirá. Pero por la fe en Dios, cuando ponemos la fe en Jesús, estamos poniendo la fe en Dios. Jehová dijo, la salvación de mí vendrá, porque Jesús viene del Padre. Entonces también nuestra práctica, la iglesia oraba a Jesús, y si Jesús es una criatura, no puede ser omnisciente. Vemos que, por ejemplo, los ángeles se mueven, no conocen todas las cosas. Dios solamente conoce todas las cosas. Entonces, no podríamos adorarle tampoco si es una criatura. Entonces, si la Trinidad no es cierta, nosotros estamos siendo idólatras, porque estamos dándole a Jesús cosas que Él no merece. Como por ejemplo los católicos, que le atribuyen ciertas características, por ejemplo María como abogada, intercesora, como que puede escuchar todo, como que está en un estado de gloria. Y estamos haciendo una idolatría con Jesús si Jesús no es Dios. Entonces, ustedes recuerdan que habíamos dicho que Dios es sus atributos. La esencia de Dios es igual a sus atributos. Cuando Dios se define, Dios se está describiendo con sus atributos, y eso es lo que es Dios. Dios es la suma de los atributos, pero no son como cuando vemos atributos humanos, que decimos, bueno, Él es inteligente, Él es sabio. Con Dios es algo más sublime, más profundo. Pero los atributos de Dios solamente los tiene Dios, es decir, la omnisciencia, el todopoder. Y yo les voy a mostrar, que luego ustedes lo van a estudiar más detenidamente, cómo se ven los atributos en cada persona de la Trinidad. Esta tabla la hizo una estudiante, la primera vez que yo di esta materia de Teología 1, y yo le puse esa tarea de que escribieran en una tabla así mismo las 3 personas y los distintos atributos. Vemos, por ejemplo, la actividad creadora en el Padre, en el Hijo, dice que en Él fueron creadas todas las cosas, y el Espíritu Santo que está en la creación, que es que está dando vida. En el principio Dios habló, el verbo que habló, según Juan, es Jesús, según Juan capítulo 1. Pero al principio el Espíritu se movía sobre las aguas. Lo que da vida es el Espíritu de Dios, siempre ha sido así. Lo que engendra a Jesús en María es el Espíritu de Dios. Entonces lo que nace es del Padre. Al final siempre están los 3 involucrados. El Espíritu Santo es santo, su nombre lo dice. Jesús es el santo de Dios. Y Él dice, yo soy santo, dice el Padre. Entonces ambos son creadores, ambos son santos, ambos son eternos, todopoderosos, nos hablan. Por ejemplo, 2 Samuel dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí.
o la sabiduría. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría. Jesús es el que todo lo conoce. El Padre es omnisciente. Son justos, nos pastorean, nos da vida, nos consuelan, tienen amor, son inmutables. El Espíritu Santo es inmutable. El Padre, el Hijo también, son misericordiosos, son fieles, el Espíritu es fiel. Juez, dice por ejemplo del Espíritu Santo, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Jueces dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Ese es el Espíritu por el medio del cual Dios nos transmite esa sabiduría para poder ser jueces y juzgar conforme a la justicia de Dios. Pero a Jesús Dios lo ha puesto por juez. Es decir, el juicio que debería ser como del Padre, Dios se lo ha dado al Hijo. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. El Padre dice que es Dios de verdad. Entonces, al uno ver todos esos atributos que se repiten en cada uno, es una forma de nosotros ver que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, porque los tres comparten los atributos, y esos atributos son lo que definen a Dios como Dios. El que es Dios, el que tiene esos atributos, no hay ninguna criatura que pueda tener esos atributos de Dios, aunque Dios comparte en cierta manera, como habíamos hablado en la asignatura, los atributos comunicables. Dios comparte en mayor o menor medida, pero la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Incluso Jesús, siendo completamente humano, Él tiene una naturaleza completamente divina también. Tiene dos naturalezas. Y Él habita, en Él habita esa plenitud, esa divinidad. Y el Espíritu Santo, bueno, no está en el cielo y no tiene forma. Es más fácil aceptar que el Espíritu de Dios es Dios, como que mi alma es mía. El problema está con Jesús, porque Jesús fue un hombre carpintero, 30 años aquí en la tierra, se cansó, como que ahí es que más choca, pero que el Espíritu de Dios sea Dios no es como tan difícil de creerlo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu es Santo, bien, pero Jesús, es increíble, Jesús fue un bebé, Jesús le cambiaron los pañales, eso es como posible, Dios le cambiaron los pañales de tela y todo eso. Pero sí, eso es lo que creemos. Aunque cada uno trabaja de manera distinta, esos atributos se manifiestan en ellos de diferente manera según cómo trabaja el Espíritu, cómo trabaja Jesús, cómo trabaja el Padre. Por lo general el Padre se muestra como arquitecto. El Espíritu es como ese soplo del Señor que transmite su poder para hacer que todo se ejecute, y lo hace siempre por medio de Cristo. Yo quiero que alguien me ayude a leer un poco de este credo. Este es el credo Atanasio, que es el que se enfocó en defender la Trinidad. ¿Quién me ayuda a leerlo? Amén. Ok. Credo Atanasio, siglos IV y V después de Cristo. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir el ser divino, porque el Padre es una persona, el Hijo es otra y el Espíritu Santo aún es otra, pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna en majestad. Lo que es el Padre lo es el Hijo y lo es el Espíritu Santo. Ok, continúa. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es infinito, el Hijo es infinito, el Espíritu Santo es infinito. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu. Sin embargo, no hay tres seres eternos, sino uno que es eterno. Como no hay tres seres increados e ilimitados, sino uno que es increado e ilimitado. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso. Ok, la última es la siguiente. Y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino uno que es todopoderoso. Por lo tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. En consecuencia, el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Y sin embargo, no hay tres señores, sino un solo Señor. Amén. ¿Algún comentario hasta ahora con respecto a la Trinidad? Ese es el credo Atanasio, el que más se enfocó en la Trinidad.
Entonces, con respecto a la Trinidad, Dios en la Escritura, Él está diciendo básicamente, yo soy trino, yo soy así. Y la iglesia entonces responde en fe, así eres, Señor. Nosotros aceptamos esa naturaleza de Dios. ¿Alguien quiere comentar algo? Hay un micrófono abierto. Mayo Vanex, ¿tú quieres comentar algo? Ok. Dios le bendiga. Amado, discúlpeme que entré prácticamente ahora, pero como le dije anteriormente, yo he visto una persona que me dijo que la Trinidad no era bíblica, pero al respecto de lo que nosotros hemos visto, yo le dije que la Trinidad estaba allí, aunque no había un artículo que lo dijera literalmente, sino que la Trinidad estaba allí, que cada uno hacían un trabajo totalmente diferente, pero que era el mismo Dios que se manifestaba de diferente manera o de dos maneras diferentes. Eso es lo que yo he entendido, que hablábamos de existencia y subsistencia, y eran dos partes esenciales de Dios, de la manifestación del Señor. Sí, pero a veces hay que tener cuidado cuando decimos el mismo Dios que se manifiesta de muchas maneras, porque puede aparentar que es, como decía en el material, como si una máscara, tú te la pones, la máscara del Padre, la máscara del Hijo y la máscara del Espíritu. No es así, sino es que sabemos que Él es cada uno de ellos es Él, es su esencia, ¿verdad? Es el mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, hacen un diferente trabajo. Por ejemplo, no sé si usted vio la película de la cabaña, por ejemplo. Cada uno de ellos trató con la persona que fue allí. O sea, como Dios, el Espíritu Santo también tuvo una parte, y el Hijo, que él le dijo, por ejemplo, él le dijo a Jesús, yo como que me siento más cómodo hablando contigo. Entonces le dijo, porque yo soy carne. Entonces, cada uno de ellos tiene un trabajo. Amén. Amén. Entonces, Amén. pero es Dios mismo. Amén. Mira, con eso que tú dices de la película, de la cabaña, ¿cómo tú te identificas con una paloma? Con una animal, paloma, no sé, un animal. Un animal. Una criatura que mansa, una criatura que mansa, no simboliza paz, porque no te va a picar, no. Pero no es una paloma. Pero Dios no es una paloma. Porque no es, es una manifestación. Claro. Un aspecto. Es simplemente un aspecto de la paloma que son pacíficas, y Dios quiere decir cómo la paz de Dios, cuando de Jesús viene a nosotros. En Daniel muestra el Espíritu Santo como un río de fuego. Como yo me identifico con un río de fuego. O dice que es un río, el Espíritu Santo también, como un río de agua viva. Es decir, es algo que fluye. Exacto. Y tiene vida. Y el Espíritu habla a los discípulos en el libro de Hechos. Dice, pero ¿cómo me identifico? Entonces, el Padre, uno lo ve en el Antiguo Testamento, pero realmente, el que uno está viendo realmente es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Entonces, al final, con el que uno realmente puede entender es a Jesús. El que estamos viendo realmente a Jesús. A Jesús, exacto. Porque él mismo lo dice. Nadie ha visto a Dios. Entonces, si no hemos visto a Dios y Moisés pudo ver una parte, y también se ha visto al que está a la diestra del trono, o el que está en el trono, y dice que era semejante a un, o sea, que al que estamos viendo es a Jesús. Pero ese de Jesús, por ejemplo. Sí, porque en Apocalipsis nunca define a qué es semejante el Padre. No, pero por ejemplo, lo que nosotros entendemos, que la forma más fácil de yo decir es que Jesús es la manifestación de Dios como humano. Por ejemplo. La manifestación de Dios como humano. Sí, visible. O sea, esa es la forma de Dios visible. Recuérdate que en el Antiguo Testamento también era visible y no era humano. Es la manifestación visible de Dios. De Dios, exacto. Por ejemplo, ¿quién se le apareció a Abraham cuando estaban los tres varones? Para mí, todas las veces
que se apareció. Incluso yo creo que cuando habla del ángel de Jehová, para mí habla de Jesús. Yo comparto el mismo pensar. Porque en el Nuevo Testamento no aparece ángel de Jehová. Si vieron la serie de los videos, incluso hay un video que se llama Ángel de Jehová. Sí, estuve viendo. Que los videos deben de verlos porque los videos Muy son interesante, material de examen. Muy Esta bueno. presentación es material de examen. El material que le dejé digital, que es el que yo fui elaborando en el transcurso de la materia, ese material en PDF, esta presentación, la otra presentación también que tiene de la providencia, y esos videos de los seres espirituales también es contenido de examen final. Entonces, cuando tú ves la historia de Abraham, que están los dos ángeles, hay un tercero que dice que es el Señor. Yo diría, bueno, ese es Jesús preencarnado, podríamos decir. Pero es algo interesante que cuando tú lees el texto y buscas una Biblia que te permita ver, o una aplicación, yo tengo una aplicación y puedo ver cuál es la palabra en hebreo, dice que es Yahweh. Es decir, que habló con Dios. Moisés, que parecía un hombre normal, porque recuerden que la Biblia nunca dice que los ángeles tienen alas, nunca. No, no lo dice. Tú dices, bueno, pero a veces la Biblia dice que un ángel vino volando, Jesús subió volando, y a Jesús no le salieron alas cuando él subió al cielo. Se dice que ellos se quedaron mirando hasta que se perdió, o sea, que se perdió en la nube. A Jesús no le salieron dos maravillosos alas. Y dice la palabra que ascendió. Ya, Sabemos bueno, que ascender y descender. Sabemos que descender es bajar y ascender es subir. Dios puede hacer que los ángeles vuelen y nunca, por lo menos en la Biblia nunca. Lo que pasa es que lo hemos visto tanto en películas y en la cultura popular que no está cuadrado en nuestra mente, pero la Biblia nunca lo dice. Igual que Satán, que también está que con dos cachos, que es rojo, que es así, que es así. Y yo dije, no dice eso, la verdad. Ustedes van a ver cómo era Satanás en esta presentación. Entonces, lo que es sorprendente es que a Abraham aquí se le aparece Yahweh, pero el Nuevo Testamento dice que nadie ha visto al Padre y que el que se le estaba apareciendo, por ejemplo, el que se le apareció en Isaías capítulo 6, dice Juan capítulo 12, que fue Jesús. Y Jesús dice que Abraham vio su día y él es la imagen visible, es decir, si el que se le apareció como Yahweh es Jesús, entonces Yahweh, a veces nosotros creemos Jehová, que creemos que solamente es el Padre, pero Yahweh se le apareció a Abraham como un varón. ¿Y quién es el varón? Es Jesús, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca ha tomado forma humana. Entonces, en Yahweh está el Padre, el Hijo, y aunque no podríamos encontrar un versículo, o no lo he encontrado, también el Espíritu, porque hemos visto que los tres atributos se repiten. Yahweh es el nombre personal de Dios, y no es que es el nombre del Padre, sino el nombre de los tres. El nombre de Jesús deriva de que Jehová es mi Salvador, es lo que significa, porque en Cristo se muestra la salvación de Jehová. Entonces, es bien complejo el asunto, y entre más uno profundiza en el nuevo, cuando vuelve al antiguo, lo entiende y lo profundiza más. Cada vez que uno está estudiando teología, mientras va pasando el tiempo, uno lo va entendiendo cada vez más. Y va sacando algunas ideas erróneas, como por ejemplo la que decimos de los ángeles, que decimos que los ángeles tienen alas. O por ejemplo, a veces decimos que un demonio posee a una persona. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la persona posee un demonio o es atormentado por un demonio, pero nunca la Biblia dice que los demonios poseen a los humanos, porque la Biblia pone a los seres humanos como el pico, el pináculo de la creación. Cuando Dios hace todas las cosas dice que es bueno, cuando hace al hombre dice que es bueno en gran manera, y es del único que se dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, el hombre posee un demonio, pero no el demonio posee un demonio. Por lo menos ese no es el lenguaje bíblico. Y dice, bueno, pero que yo siempre lo hablo así. Si vamos a tener una mente bíblica, debemos decir la cosa como la Biblia la dice. Creo que sí, creo que sí es lo lógico, ¿sabes? Porque yo me llamaron un día, esto fue peculiar, me llamaron un día que había una muchacha que estaba endemoniada y habían varias personas que estaban con ella. Entonces cuando yo llegué, cuando el demonio me vio, me dijo, ella que me tiene.
me dijo, ella que me tiene, ella que me busca, ella que me deja entrar. Eso me decía el demonio. Pero yo no entablé una conversación con él. Y entonces, Claro. es, Porque es muy siempre bueno. siempre los demonios dicen verdad y mentira. Siempre. Dicen, Los demonios siempre te dicen algo de verdad y algo de mentira. eso me dijo el demonio cuando me vio. Dice, yo simplemente oré y le eché fuera. Eso fue todo lo que hice. Yo no hubiese pensado eso hasta este momento. Y verdaderamente es así, es lo correcto. Entonces, con respecto a los demonios, vamos a ver, bueno, algunas de estas cosas creo que las mencioné en las clases que tuvimos presenciales. Solamente dos ángeles tienen nombre, que son Miguel y Gabriel, quien es como Dios y Dios es mi fuerza. Es decir, los ángeles lo que están apuntando es a Dios. Están en un solo lugar a la vez, como en el libro de Job, que dice que Satanás andaba o que un ángel venía a la tierra a dar un mensaje. No se casan, tienen voluntad y pueden cambiar de parecer. Los ángeles buenos pueden cambiar de parecer. Los ángeles malos también cambiaron de parecer en un momento y pecaron. Pero los buenos pueden cambiar de parecer, como vemos en Génesis capítulo 19, cuando ellos decidieron quedarse a comer. Cuando ellos decían, no, que tenemos una orden, y al final cambiaron de parecer. Pero están desobedeciendo a Dios. No. Ellos entendían que no era pecado. Si se quedaban un poco más, como que iban a ejecutar la orden. Pero ellos no eran tan radicales. Incluso Dios mismo a veces, cuando la persona insistía, dice, bueno, está bien, y te permito esto. A veces nosotros somos más, queremos ser más legalistas que Dios. Como más, no, yo no doy mi brazo a torcer, pero hasta los ángeles dan su brazo, como que dicen, está bien. Porque no era pecado tampoco, ¿verdad? Era simplemente hospitalidad que ellos estaban y aceptaron. Y aparentemente hay rangos en los ángeles, porque en el Antiguo Testamento cuando habla de Miguel, dice que él es el principal, él es uno de los principales. Y en el Nuevo Testamento utiliza la palabra arcángel, que quiere decir algo con respecto a estatus y a liderazgo. Entonces acá tienen dos imágenes. La de la derecha muestra básicamente cómo uno se imaginaba siempre a los ángeles. Pero el Nuevo Testamento incluso dice que debemos de ser hospitalarios, porque hay personas que hospedaron a ángeles sin saberlo. Es decir, hay personas que han visto ángeles en su vida y no lo saben. Porque la Biblia dice, mira, ¿cómo? Que me quitó la palabra de la boca, que me estaba acordando de eso cuando usted estaba hablando, de que personas hospedaron ángeles y no lo supieron. Por ejemplo, quien fue a donde María fue un ángel, pero él fue como un hombre, él fue vestido de hombre, o sea, Incluso ya se encontró raro como la forma en que hablaba. que hablaba, entonces tenía algo peculiar, pero Pero siempre, oye, no le llamó la atención más nada. No dije que vio no, algo, un brillo, que es una aurora, diferente, sino su no, forma de hablar. Pero qué raro, la gente no habla así. no habla así, sí, entonces tenía algo peculiar, pero era un hombre. Es lo que, bueno, no sé si yo estoy equivocado, Increíble, pero es yo siempre increíble. digo que imagínate usted que viniera en forma de ángel. Es Usted que saliera corriendo la gente cuando tú dices en forma de ángel, tú te refieres a la imagen que está a la a derecha. su imagen incorpórea, vamos a decir. Bueno, pero es que por Ahora, lo menos en la Biblia no yo tengo una menciona nunca pregunta. que tengan una forma angelical como uno se lo imagina en la película. Exacto, Es algo de la cultura, una que pregunta. inició 600 años después de Cristo. Empezar a Una dibujar a pregunta. los ángeles así, dígame. Sí, porque mayormente lo dibujan. Esa es la tradición. Eso fue la tradición. Ahora, la realidad es otra porque hubieron personas que dibujan, que hicieron cualquier cosa y se viralizó, lo compartió, dijeron, mire, es un ángel, y la gente, mire, es un ángel, mire, es un ángel, hasta que esto se hizo como, se propagó como una verdad, o sea, como, Y ya es como una doctrina prácticamente, aunque exacto, no tenga base bíblica. verdaderamente, aunque no tenga base bíblica, tú le preguntas a una persona cómo es un ángel, te dice, tiene una aurora, tiene ala, vestimenta blanca, cómo es un demonio, es feísimo, que es destrozado, es esto, lo otro, ¿cómo es Satán? Ah, Satán es esto y lo otro, pero mayormente eso ha sido lo que las personas han vendido, podemos decir, no es lo bíblico. Pero una pregunta, Amado, entonces, Sí. dice la palabra que al cielo no entra ni carne ni sangre. ¿Cómo? Exacto, exacto. Algo similar a esa imagen. ¿Cómo
entra el ángel al cielo de la misma manera que se presenta en la tierra? Bueno, no entra carne ni sangre, pero esta carne nuestra. Porque Sí, recuérdate que tú vas a tener un cuerpo. la incorruptible. Dios te va a dar un cuerpo diferente. Porque los ángeles se pueden tocar. Los ángeles no son hologramas. Claro, Ellos claro que sí. podían masticar la comida, o podían tocar a una persona, o empujarla, o abrir una cárcel, decir, Pedro, ven, no eran hologramas. Yo sé que no eran hologramas, por eso le pregunto. Porque Uno se lo imagina así como fantasmas transparentes. no, como Gasparín, pero en realidad nosotros conocemos que no son Gasparín, porque incluso el mismo Jesús podemos ver que dice que era necesario que se vistiera o sea, con un cuerpo incorruptible. Podemos saber de que este cuerpo que se le dio a Jesús, o que Jesús tuvo después de su resurrección, este era un cuerpo de carne, porque sabemos que tenían la marca de los clavos. Podemos ver que se le presentó a sus discípulos. Ahora, como que fue como un poquito más joven, yo diría, porque yo no como que no me dio que lo conocieron, no sé qué pasó ahí. Y fíjate que Jesús podía comer con ellos. Podía comer con ellos, Es decir, incluso podía lo hacer tocaron. cosas que hacemos nosotros, pero hacía cosas también sobrenaturales, como por ejemplo aparecerse en el medio de ellos. De imprevisto, sin caminar, pero sabemos Es decir, que Jesús está ahí entre los dos mundos, entre el Dídimo, cielo y la tierra. sabemos que es Dídimo, entonces le metió el dedo en las llagas, le dijo, ven, ¿me entiendes? Entonces, si Entonces, lo tocó y le entró, es porque, y le tocó la herida, es porque no, o sea, no traspasaba el dedo como nosotros estamos acostumbrados a ver en sangre, por ejemplo, en Sobrenatural, que le traspasan los metales, las cosas, que no le hacen nada, que traspasan. Digo yo, ¿verdad? entonces ¿era una pregunta o un comentario? No, la pregunta era que de entrar de carne y sangre, porque ellos podían venir y Sí, pero él podían... se refiere a la naturaleza caída. La Entendí, naturaleza caída no puede entrar al reino de Dios. Por eso Dios tiene que darnos un nuevo cuerpo. Sí, yo eso lo entendía literalmente así. Yo sabía lo del cuerpo, pero entendía que los ángeles, ¿verdad? No tenían un cuerpo, por ejemplo, como el que vimos con Jesús, sino que eran... Es que nosotros vamos para comer lo que decimos cielo, que en realidad en Apocalipsis lo que yo veo es que el cielo desciende a la tierra, desciende a la abandonó la tierra. tierra. Pero Es- una pregunta, maestro. sí, Entonces, ese nuevo cuerpo, aunque es un cuerpo transformado, ¿es corpóreo natural o no? no es de lo que nosotros conocemos como materia actualmente, es decir, Ujú. no es de átomo, pero es un cuerpo que se puede tocar. Es un Ok. cuerpo real que se toca. Lo que pasa es que será de una naturaleza, dice en 1 Corintios 15, que no es de esta naturaleza. Porque la Ok. nueva tierra va a ser completamente nueva. Es decir, todo va a ser completamente distinto, por eso vamos a poder estar eternamente con Dios. Pero ni siquiera vamos a tener el sol, ese era nuestro sol. Es decir, ya sería una realidad completamente distinta. Igualmente los que se van al infierno tienen un cuerpo, dice que el mar arrojó sus cuerpos. Ellos van a tener un cuerpo, pero para condenación, y por eso nunca van a terminar de consumirse. Porque no es este cuerpo que va para el infierno, ni este cuerpo que va para el cielo. Los muertos también, los que se van a ser condenados, tendrán cuerpos de condenación. El mar arroja a sus muertos y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sí, porque dice la palabra que nos dará un cuerpo gloriado. O sea, un cuerpo gloriado, es un cuerpo totalmente Glorificado. diferente, un cuerpo glorificado. Entonces, Maestro, perdón, es que Patricia tiene la mano Sí, levantada. eso iba a comentar. Patricia. Sí, porque esta clase de Giovanni. Perdón. No, maestro, yo lo que quiero es preguntarle. Sí, o sea, en resumen, los ángeles, no tenemos una base bíblica que nos diga que son humanos, que tienen alas o que son X o Y, de X o Y forma. Pero sí sabemos
y es mi duda, perdón, que estaba caminando, sí sabemos que ellos, o esa es mi duda, básicamente, nosotros sabemos si ellos pueden cambiar de forma para poder tener contacto con el humano, como pasó en la Biblia. Bueno, la Biblia nunca dice que ellos cambien de forma, siempre lo muestra como varones. O sea, que el que se le presentó a María, él siempre fue así, y le tocó presentarse a María, porque yo me imagino que Gabriel, cuando le fue a dar las buenas nuevas, él no fue, o sea, no fue como un humano caminando, digo yo. Sí, porque en realidad ella no se sorprendió porque tenía unas zapatillas súper increíbles, como dice la persona que han visto en sueños, que le ven una zapatilla de oro, no sé qué. No, ella le llamó la atención que él no hablaba como la gente de esa época. Y dice, te saludo, que él, como que salve, como que bienaventurada, y esto, ¿qué? No le Entonces, llamó la básicamente atención es, nada de su rostro, no le llamó la atención nada, no había luz, no había brillo. entonces básicamente es que no sabemos qué tipo de forma o aspecto tienen, pero lo que sí sabemos es que quizá no son iguales todos y que, Bueno, por o lo menos en sea, la Biblia siempre se me muestran estoy, como varones humanos, es decir, parecen hombres ok, humanos totalmente corrientes, parecen. ok, ok, Y ya, según eso vemos es. en Daniel, no son tan poderosos porque sabemos de la guerra de los 21 días y tiene que venir un arcángel a luchar. Es decir, son mensajeros literalmente, los ángeles son mensajeros. Entonces cuando tú ves, por ejemplo, que Jacob se encontró luchando con un varón, la gente lo que vio, él lo vio como que estaba peleando así, para que por el espíritu ellos como que entendían como que no era algo normal, pero nunca se describe de una manera distinta, a diferencia de los seres vivientes, los serafines y los querubines, que sí mencionan. Carmen Mieses, levántate la mano. Sí, con respecto a eso que comentaba Patricia y que usted respondía acerca de que María, según yo he estado leyendo, vio una persona semejante a nosotros, vamos a decir, en cuerpo, pero que a su vez también se la podía como diferenciar. Y particularmente en mi familia, nosotros tuvimos una experiencia con una enfermedad que tuvo mi mamá hace mucho tiempo, donde una hermana de la iglesia vino de visita a la casa y ella luego testifica que cuando ella no pudo entrar, ella se quedó todo el tiempo en la puerta de mi casa llorando. Entonces, esa hermana luego llamó al pastor y le dijo, pastor, la hermana no va a morir porque habían dos ángeles con ella y ella lo describía como dos personas. Ella decía, no, eran dos hombres vestidos de blanco que estaban ahí y le acariciaban le acariciaba uno los pies y otro la cabeza. Entonces ella decía, los ángeles son como nosotros, pero ella lo describía como un ser humano, y dice, no, sin alas, sin nada como lo que nosotros nos imaginamos, así. Y también en el libro Dios vuelve en una Harley, eh, aunque es un libro, vamos a decir, una historia, nos muestra los ángeles como personas que pueden estar aún en medio de nosotros, que podemos tocar sin saber que en realidad es un ángel. Amén, amén. Sí, realmente, como he dicho, a veces la cultura popular, tenemos tanto tiempo viendo una cosa que le imponemos la cultura a las escrituras. Porque nos acostumbramos, la costumbre es una de las cosas que más nos separa realmente de pensar bíblicamente. Aquí he puesto algunas diferencias, y si ustedes ven las diferencias, la mayoría son negativas. Ellos no son creados de imagen de Dios, no fueron rescatados. Dice Pedro que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. También Hebreos habla de ese tema. No pueden tener hijos y están incluso para servirnos a nosotros. No es que ellos nos obedecen a nosotros, pero están para servirnos a nosotros. Los ángeles en realidad están por debajo de nosotros en cuanto al diseño de Dios. Tú dirás, pero un ángel vive eternamente, nosotros no somos nada, nosotros hasta caminando podemos estar cayendo de un pie para romper somos tan débiles. ¿Cómo es posible que nosotros podamos ser mayores? Que dice que vamos a brillar con el Cordero y a reinar. Dice, pero ¿cómo es posible? Pero ese es el modelo bíblico.
Cuando, por ejemplo, David, Dios lo pone como rey, pero David es el último de 8. Cuando tú ves, por ejemplo, a Jacob y su hermano, Jacob no es el primogénito. Y la historia del primogénito, casi Dios nunca elige el primogénito según la carne. Entonces, cada vez que hay 2 hermanos, Dios siempre elige al que va después. En la creación nosotros somos los últimos y sin embargo nos manda a regir todo lo anterior. Todas las criaturas, las bestias del cielo y la tierra deben ser sojuzgados por el ser humano. Es decir, lo que viene al final es lo que Dios exalta. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Dios siempre coge lo más débil de la tribu pequeña, bueno, de Judá, voy a sacarlo ahí. ¿De qué? De Belén, de la más chiquita. De Nazaret puede venir algo. Es decir, Dios siempre elegía como lo más humilde para mostrar entonces lo más grande. Porque qué más humilde que Dios hecho carne. Y morir, es decir, Él vence muriendo, es decir, Él vence en debilidad. Así, ¿cómo es posible que Jesús, siendo el Salvador, y ni siquiera puede llevar la cruz, y un inconverso por ahí tiene que ayudarle? Es decir, ¿cómo Dios muestra tal debilidad en Dios hecho hombre? Es decir, Él es el superhéroe. ¿Cómo va a que no puede ni siquiera cargar la cruz? Pero en su debilidad, nosotros entonces nos humilla nuestro orgullo y nuestra soberbia. Los que son fuertes serán considerados últimos, pero los pequeños y los débiles serán los que serán exaltados. El reino del Señor es siempre al revés, es un reino al revés, como Mateo capítulo 5 en el discurso del monte. El que quiera ser grande, que sirva. Entonces, ante los ojos del mundo, el que sirve es el pequeño, pero realmente, ante los ojos de Dios, es al revés. Entonces, Dios puso al hombre, a pesar de que es más débil que los ángeles, que cualquier ángel, pero aún así, Dios nos está exaltando para Él mostrar su gracia, su poder, sus atributos, porque no es que nosotros merezcamos nada. Si nos enorgullecemos, caemos en el pecado de Satanás y somos quitados de sí. Es solamente por pura gracia. Tengo así esta pregunta que ustedes opinan. Si no, las personas, siempre se habla del ángel de la guarda, en converso yo le oraba mucho eso. El ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Ustedes creen que los seres humanos o los creyentes tienen ángeles de la guarda? Bueno, Giovanni aquí se está riendo mucho. Es que usted lo contó a sí mismo, como usted se lo enseñaron, como cuando usted estaba muchachito. Entonces, ¿cuál es ese anuncio? Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. Yo entiendo, amado, que Dios puede enviar ángeles en pos de nosotros, pero en eso de que tienes porque el mundo espiritual es un mundo que quizás no conocemos nosotros, quizás ni una pequeñita parte, ni siquiera una cositita parte, ¿verdad? Pero sí entendemos siempre que tenemos una guerra espiritual, pero la guerra espiritual dice que tenemos que pelearla espiritualmente. También podemos ver que enviaron ángeles, ¿verdad? Cuando Daniel necesitaba recibir el mensaje, ¿verdad? Y ahí había un pleito, porque había un demonio que te la tenía retenida. Entonces no sé si era un caso especial, pero yo creo que pasa también lo mismo con nosotros. Hay veces que nosotros retenemos nuestra propia bendición, nuestra propia espiritualidad, pero yo creo que funcionaría así, porque podemos ver que en cada una de las personas, por ejemplo, a Agar se le presentó un ángel, ¿verdad? El ángel de Jehová, y estuvo hablando con ella en el momento que ella más necesitaba, ¿entienden? Que en el momento que ella ya pensaba que desmayaba. Yo creo que también Dios hace eso mismo con nosotros. Sí, amén. Muy buena exposición tu parte. Realmente sí tenemos evidencia bíblica de que Dios utiliza sus ángeles, bueno, para cuidar a los niños o para cuidarnos de nuestros caminos.
Hay muchos ejemplos donde Dios utilizó ángeles para salvar personas, pero bíblicamente afirmar que cada persona específicamente creyente tiene un ángel asignado, la Biblia no lo dice así, pero sí que hay ángeles realmente que están cuidando en sentido general a las personas. No, aunque no sea un ángel de la guardia específico para Emmanuel o para Mayobanex, etc. Pero realmente sí, a veces yo pensaba como que eso era como un mito, ángel de la guardia, eso de los católicos, pero realmente sí, los ángeles realmente nos protegen. Otro aspecto que me llamó la atención estudiando este tema es que, por ejemplo, los ángeles están más a veces relacionados a nuestra vida del Evangelio, y a veces uno no piensa en eso. Ellos alaban a Dios cuando Cristo nace en Belén. Ellos se alegran cada vez que un pecador se arrepiente. Lucas capítulo 15. Dice que los ángeles, cuando se está predicando el Evangelio, ellos anhelan contemplar estas cosas. Es decir, cómo la gente se está convirtiendo. Tú dices, pero ¿cómo es posible? Es decir, como que a veces uno cree como que los ángeles son omniscientes, los ángeles son robots y como que no disfrutan y no esperan en Dios y no... Uno lo ve como robot. Porque ellos siempre obedecen, yo no obedezco, tienen que ser robots. Ellos pasa que no pecaron. E incluso con respecto a la sumisión bíblica, había que vestir de manera decorosa, con señal de sumisión en la cultura de Pablo. Y dice que a las mujeres que lo hagan por causa de los ángeles. Recuerden que en el Génesis una mujer no fue sumisa a su esposo, el esposo tampoco fue cabeza, y por causa de que de un ser espiritual entró el pecado, ¿no era? Entonces, ¿por dónde entró? Pues entró porque la mujer escuchó la voz de Satanás y no se quedó primero como consultando con su esposo. Entonces dice, no, sean sumisas, muestren vistan de manera adecuada, porque si una mujer no viste de manera adecuada, lo que está incitando el pecado del otro. Entonces, por causa de los ángeles, es decir, los ángeles están atentos también de nuestra obediencia. De si nosotros somos rebeldes, como Eva, que por medio de un ángel caído pecó, o si realmente somos obedientes a Dios. También Pablo le dice a Timoteo, te insto delante de Dios, de Cristo y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones. Es decir, que los ángeles están atentos a Timoteo y también a nosotros, obviamente. También vemos los ángeles cuando adoramos. Dice que cuando nosotros adoramos, si están en la predicación, ellos anhelan, se gozan cuando alguien se convierte, cuando somos obedientes también están atentos a eso, también estamos en presencia de ellos cuando estamos obedeciendo, como en Timoteo, y también adoramos junto a ellos. A veces uno como que nunca piensa en los ángeles. En Apocalipsis capítulo 2 habla de que a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y que no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impongo otra carga. Es decir, los satánicos, hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Hay gente que se pone a investigar mucho. Miren, eso te da como esta curiosidad, profundidades. A lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Entonces, esa curiosidad es diabólica. Siempre te pone como, oh, pero tú no sabes. Entonces dice, ustedes no han conocido lo que ellos llaman. Es decir, la guerra no tiene que conocer las falsas doctrinas. Hay gente que tiene unos libros de demonios con todo el nombre de los demonios, del quinto grado, del que sé yo qué. Lo que tenemos que conocer es la palabra. Cuando conocemos la palabra, cualquier cosa extraña ya lo vamos a ver extraño porque estamos acostumbrados a la palabra. Si uno se pone a investigar cosas extrañas que no tienen base bíblica, ay, que déjame leer un libro satánico, porque esto fue un ex satánico que ahora se convirtió. Es decir, vamos a la palabra, mantenernos en la palabra. Y también, obviamente, no podemos adorar a los ángeles, como le dijo a Juan en Apocalipsis 22. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de las criaturas. Los que vieron los videos saben que esta imagen es de uno de los videos de Bible Project, de Proyecto Biblia, que está representando a los querubines. Los querubines realmente se describen como seres terrestres, en cierto sentido, águila, león, buey,
pies de becerro, pero con alas, ¿no? 2 alas, 4 alas, 6 alas, 2 y 4 alas, los querubines en este caso. Entonces es como nosotros tenemos animales acá en la tierra, pero estos son seres, es como que si hubiera animales, en cierto sentido, podemos verlo así, obviamente con mayor capacidad que los animales terrestres, porque pueden adorar a Dios. Y cuando yo veo esto, yo me imagino que realmente, o a veces uno dice, pero va a haber animales en la eternidad. Dice que un niño pastoreará a la serpiente y que el león estará con la osa. Yo creo que sí, porque esa es como la señal de que Dios sanó la tierra. En el Edén, los animales no se mataban, no se comían, el hombre comía semillas, y por causa de la caída, luego de Noé, se dice que coma carne. Pero en el final, nosotros no vamos a comer animales. No va a haber esa matanza para uno alimentarse. Es algo que Dios permite en este mundo caído. Y yo creo que entonces, como dice en Isaías, que hasta un niño va a poder cuidar hasta una culebra. Es decir, algo que se supone que es peligroso, ¿no? Ya no va a haber peligro. Ya toda la tierra será sanada. Entonces, cada vez que la Biblia habla de los querubines, habla de que son guardianes. Cuando Adán y Eva pecan, él pone querubines para que protejan entre el jardín del Edén y Adán y Eva. Dice que él está entronado entre querubines. El arca del pacto tenía 2 querubines. Luego que pasaron del arca al templo de Salomón, también tenía querubines en las paredes. Tenía 2 querubines de 5 metros de altura. Es decir, los querubines, al tu ver una estructura de 5 metros, ya estoy imaginando que son grandes. Eso es lo que te quiere transmitir. Pero siempre está en los lugares santos, entre el Santísimo. En el Santísimo había 2 querubines, porque te está diciendo que están protegiendo de la santidad de Dios. Tú no puedes acceder al Santísimo, ahí están los querubines, es decir, guachao. Así como en Génesis habían querubines, no, espérate, yo no puedo entrar, hay una espada de fuego, no. Eso es lo que quieren decir, están protegiendo esa santidad de Dios. Entonces también tenemos seres vivientes. En Ezequiel uno le llama seres vivientes, pero en Ezequiel 10 le llama querubines. Y cuando leemos las descripciones, vemos que se está refiriendo a lo mismo. Pero cada vez que se mencionan estas criaturas, se mencionan diferentes. Por ejemplo, en Éxodo lo menciona que tiene 2 alas, pero en Ezequiel tiene 4. En Reyes dice que tienen un rostro, en Ezequiel 41 dice que tienen 2, en Ezequiel 10 dice que tienen 4. Es decir, cada animal tiene 4 rostros. Pero en Apocalipsis cada uno tiene un rostro. Es decir, la Biblia nunca repite la definición. Y esta diversidad está mostrando esos aspectos divinos de esa multiforme sabiduría y gracia del Señor. Es decir, cómo estas criaturas pueden ser hermosas y pueden mostrarse de maneras distintas. Porque en la creatividad Dios muestra su gloria. Es decir, la creatividad viene de Dios. Y nosotros vemos estas criaturas magníficas, como pueden verse siempre distintas, y está hablando realmente de Dios, está apuntando a Dios. Obviamente cualquier representación que nosotros podamos hacer va a quedar corta porque no tenemos un registro visual. Es esta imagen, realmente no sabemos. Sí mencionan que eran como brasas de fuego, las alas, realmente no podemos. Siempre dice eran como esto, eran como aquello. Sí, realmente son representaciones. Sí, pueden comentar. En Daniel se menciona a Satán como querubín. Le dice, oh, querubín, protector, él le dice. Ahí podemos también rectificar para qué son, para qué se utilizan. Después que pecan, que ponen a proteger el Edén, y también lo tenía el arca del pacto, creo que era, ¿verdad? Exacto. También, y ya ahora encuentro bien la definición. Gracias, amado. Es decir, que los querubines, Satanás, como era un querubín, estaba de frente de la santidad de Dios. Porque los querubines están de cerquita con Dios. Amén, exacto.
Entonces, vamos a ver otro aspecto, que es algo que no comenté en la clase, porque si lo hablábamos, entonces se iba a extender y ya se nos había acabado el tiempo. Yo creo que alguien me lea Isaías capítulo 6, ese texto que está ahí. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Amén. Es algo increíble que cuando nosotros leamos esta Biblia, la leemos en español, ¿no verdad? Todas las palabras originalmente estaban en hebreo. Y el traductor la traduce toda excepto una palabra, que es serafín. Fíjense que ayer le puse por encima de la había serafines, entre paréntesis. En hebreo es serafín. Y la palabra no la traduce. ¿Y por qué no la traduce? Vamos a ver. Porque es algo como que choca. Por ejemplo, hay varias palabras para serpiente. Por ejemplo, en Deuteronomio 8 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes. Ahí la palabra es seraf, que es el singular, y serafín es el plural. Te mandó lleno de serpientes ardientes y te sacó agua de la roca del pedernal. En Números 21, hablando de lo mismo, dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes, nakash, otra palabra, que mordían el pueblo. Son palabras comunes para serpientes. El mismo libro de Isaías, que dice que él vio serafín, porque fue en plural, en el mismo libro de Isaías dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra, nakash, saldrá áspid, y su serpiente, y su fruto, serpiente voladora. Paréntesis, pongo saraf. Es decir, la Biblia utiliza nakash y seraf, o serafín en plural, para hablar de serpientes. El mismo libro, cuando tú ves, dice: de la raíz de la culebra saldrá la serpiente voladora. Que uno le choca como una serpiente voladora, como así. Entonces, el mismo libro de Isaías, por ejemplo, dice: por tierra de tribulación y de angustia, donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. En hebreo, serpiente ahí es saraf. Lo que Isaías está viendo es un seraf o saraf. ¿Qué es una serpiente? Una serpiente alada. Y el traductor no la traduce, sino dice: bueno, serafín es un serafín. Pero realmente es una palabra común. Uno se imagina como que algo completamente diferente. El mismo libro de Isaías y en Deuteronomio, el número está también en otros lugares, utiliza la palabra y siempre significa serpiente. Esto es un serafín, que en el Medio Oriente era común este tipo de imágenes, es decir, una serpiente alada. Excúsenme, amados, denme un segundito. Disculpen la interrupción. Por ejemplo, acá les muestro otra imagen donde, no sé si se la puedan ver, esta presentación luego yo se la voy a pasar. Por ejemplo, en la tercera se ve mejor una serpiente alada. Y el primero es un sello y vemos una serpiente alada. También hay un sello de los tiempos de los principios de Jerusalén, donde se ponía a Jehová arriba y las serpientes aladas abajo, parecido al que está en la primera imagen. Es decir, porque Dios está entre estos seres. Para los judíos, los serafines siempre han sido serpientes. Entonces uno le choca porque tú dices: no, pero es que la serpiente es algo diabólico. La serpiente es feísima y es Satanás. Vamos a ver, por ejemplo, cuando Jesús dice que nosotros seamos prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice: pero ¿cómo Jesús dice que seamos como serpientes? Yo le digo a una persona que una serpiente, la estoy ofendiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero Jesús dice que seamos como serpientes. Jesús dice también
que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús es esa serpiente de bronce. Es decir, no hay nada negativo en una serpiente. Es decir, entonces estamos viendo que, primero vimos que Satanás es un querubín, como mencionaba Mayobanés. Pero ahora estamos viendo que estas criaturas están adorando a Dios y son serafines, que son culebras, aladas. Pero tú dirías, bueno, pero cuando vemos las otras criaturas, también son formas de otros animales, como de buey, pies de becerro, de hombre, rostro de águila, son criaturas. Y la serpiente es otra criatura. O sea, debemos de evitar como la serpiente siempre significa Satanás. Porque Jesús dice que como la serpiente del desierto, así es necesario, él era una serpiente, la serpiente de bronce, que cuando ellos las miraban eran sanados. Y también dice que se llama como serpiente, es decir, serpiente no es sinónimo de Satanás, siempre. Es decir, tenemos que ver aquel en algunos momentos y en otros momentos. Entonces, si Satanás era un querubín, y ahora estamos viendo que hay criaturas con forma de serpiente que tienen alas, eso nos va dando algunas pistas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando él maldice a la serpiente, y él le dice, maldita serás y tendrás que caminar y arrastrarte. Tú dirías, pero la culebra ya siempre la arrastran. Siempre se arrastran. ¿Para qué le dice que la serpiente se va a arrastrar? Porque esa no es una serpiente normal. No es una serpiente normal, primero, porque dice que era más astuta que todas las demás criaturas en el jardín. Segundo, conoce planes de Dios aparentemente y le está diciendo a Eva, mira, Dios te dijo tal cosa. Y tercero y más importante, la serpiente habla. Entonces, esta serpiente no es una serpiente normal, no es un elefante, no. Esto es un ser espiritual que tiene características especiales. Y luego en la Biblia se nos revela que es Satanás. Entonces, en base a esto, la Biblia dice que Satanás es un querubín y como también lo muestra como una serpiente astuta, que en un momento no se arrastraba, que estaba en otra posición. Entonces podría ser que él también sea un serafín, que sea la misma criatura, un serafín y un querubín, refiriéndose a estos seres. Lo que pasa es que cuando vemos la palabra serafín decimos, no, es algo completamente distinto a un querubín, pero es una criatura con alas que está adorando la santidad de Dios. Así como hay uno que tiene el rostro de león, otro puede tener una serpiente. Hasta ahora, preguntas o comentarios. Amado, la Sí, serpiente también fue destacada entre todas, pero dice también que es, no me acuerdo dónde, que dice la serpiente, dice el dragón también, haciéndose referencia a la misma serpiente, y también le llama serpiente antigua y dice que es el mismo Satanás. diablo y diablo. Dice los cuatro nombres: diablo, Satanás, dragón y serpiente antigua. Exacto, dice lo mismo, o sea, que aquí hay una característica, pero fíjate, siempre nosotros, ¿verdad? Yo incluso, yo mismo, vea como cuando hablaba de serpiente, siempre se refería a eso. Hasta un día mi pastor, en un estudio bíblico, y tocamos el asunto de cuando Moisés le está picando toda la serpiente al pueblo y él levanta la serpiente de bronce. Y mi pastor siempre decía, cuando había enfermedad y por ejemplo ahora en la pandemia y cosas así, siempre él decía, vamos a orar a Dios para que Dios nos envíe la serpiente de bronce. Y yo escucho a muchas personas que cuando se habla de serpiente tiene lo que ahorita, o sea, siempre se refiere a que viene con Satán, a que viene con un problema, a que viene con una maldición o que viene con un asunto así. Pero yo creo que le echo más la culpa al conocimiento, yo diría, al conocimiento. Pero es muy bueno que usted haga esa aclaración, porque eso me aclara aún más y me ayuda a fundamentarme aún más de que no digo que tendría razón, sino de que sabría más o menos que decía, cuando hablaba de eso, tenía razón en cuanto a lo que hablaba y puedo encontrar ese sustento en la Biblia. Amén. Y cuando alguien te diga algo malo de la serpiente, recuérdale que Jesús dice que tenemos que ser como la paloma, que mansa, y como la serpiente, que la serpiente no ataca a lo loco.
Sí, pero ella toma decisiones en el momento preciso. Entonces sí, él está destacando algo de un animal, que es bueno. pero usted sabe que hay muchas personas, no voy a mencionar élite ni nada de eso, de que te pueden fácilmente decir, no, pero que él lo dijo porque la serpiente por esto, por aquello, por acá, y al final te caen y que la serpiente es mala. ¿Tú me entiendes? O que la serpiente es un problema, no lo ven como una representación, sino lo ven como literal, porque he conocido personas que la palabra la leen literal. Amén. Entonces, vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, alguien que me ayuda a leer esta parte, que son textos que en principio Dios está conectando, hablando de un rey terrenal, en este caso es con el rey de Babilonia, y en Ezequiel 28 es contra el rey de Tiro, pero lo conecta con Satanás. Estos reyes perversos en realidad están siendo manejados por una fuerza espiritual oculta. Es decir, cuando nosotros vemos en Génesis 3, Satanás está visible y está ahí, y ellos pueden ver la culebra, ellos ven la serpiente. Pero en Génesis 4, cuando Adán y Caín, Caín y Abel, Dios le dice, el pecado está a la puerta y te está acechando como un animal. Es decir, la palabra que él utiliza es que está a la puerta, pero la palabra que está usando es que te está acechando como un animal. Pero acaba de mencionar un animal que hizo que Eva pecara. Y ahora menciona el pecado con una palabra que se refiere a un animal que se está acechando. Ya Satanás, después del capítulo 3, ya no se ve, la gente no lo ve. Tú vas a ver el pecado en la Biblia, pero está tentando a las personas de manera invisible. Entonces, el primer asesinato de Caín, Satanás lo está tentando, ese pecado oculto, para que él transgreda. Entonces, cuando el rey de Babilonia estaba pecando, que es la Babilonia, grande en hermosura, realmente estaba movido por las fuerzas diabólicas. Satanás lo que hace es que las personas se enfoquen en ellos mismos. Jesús dijo, Satanás, tú siempre piensas en las cosas de los hombres. Porque lo que Satanás quiere es que tú te enfoques en las cosas humanas y no en Dios. Porque ahí él se garantiza. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Que él se enfocó en sí mismo. Y él quiere que tú hagas lo mismo para que tú también te pierdas igual que él. O sea, alguien por favor que me lea este texto. Yo lo puedo hacer. Dígame. Y en el día que Jehová dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, perdón, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, en aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Está en mute, amado. Sí. Él está hablando ahí aparentemente un proverbio contra el rey de Babilonia. Pero cuando dice que cayó del cielo, o lucero, hijo de la mañana, que de ahí viene el nombre de Lucifer. Cuando la Biblia la traducen al latín, ese versículo lo tradujeron en latín como Lucifer. Lucifer realmente no está en la Biblia así como tal. Y como comenté en la clase presencial, diablo no es el nombre del diablo. Es decir, la Biblia no revela su nombre. Le llaman el diablo porque el diablo significa calumniador. Pablo incluso le dice que hay algunos hermanos que eran diablos. Si ustedes no sean diablos, dice él literalmente. Satanás significa que se le opone. Hay un versículo que dice que el ángel de Jehová se lo puso al evento de la burra de Balaam. Y dice, el ángel de Jehová se le puso como Satán. ¿Cómo así? ¿Cómo va a decir Satán? Entre el ángel de Jehová fue Satán, no puede ser Satán, Satán es Satanás.
No es un verbo, simplemente se dice, significa oponerse. Lo que pasa es como Satanás siempre se opone, entonces ya la Biblia luego en el Nuevo Testamento dice, él es el Satán, el que siempre se opone. Él es el diablo, es decir, el calumniador, el que siempre está en eso, porque esas son las palabras que lo definen a él por lo que él hace. Pero el ángel, el nombre que él podía tener en su estado de perfección, antes del pecado, se le ha olvidado, nunca se sabrá. Porque él no va a tener un nombre que le permanecer para siempre como los escogidos de Dios. Entonces, el rey de Babilonia, Satanás está comparando con el rey de Babilonia. Si ustedes ven en Génesis, la torre de Babel está conectada con Babilonia. El reino de Babel es el reino de confusión. Ellos querían hacer una torre que llegara que hasta el cielo. Y cuando uno lee entonces las escrituras se da cuenta que no es simplemente estos hombres, también Satanás. Rey de Babilonia, ¿cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Dice, oye lo que él dice, subiré al cielo en lo alto, porque ellos querían hacerse un gran nombre, que no fueran esparcidos, porque ellos ya fueron alejados del Edén, la humanidad, y ahora por medios humanos y diabólicos en este caso. Ellos quieren entrar al reino a su fuerza y por voluntad. Jesús dice que el que no entra por la puerta no va a poder. Entonces le dice, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que dijiste subir al cielo junto a las estrellas de Dios. Las estrellas de Dios son los ángeles. Los ángeles y las estrellas físicas que nosotros conocemos son el ejército de los cielos. Y las criaturas, los animales, los hombres son el ejército de la tierra. Entonces, él está diciendo, junto a los ángeles de Dios, yo voy a levantar mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de la nube subiré. Y dice, y seré semejante al Altísimo. Porque los ángeles, ni querubines, ni seres vivientes, ni serafines, fueron creados a imagen de Dios. Y eso es lo que a Satanás le molesta, porque los seres, en Génesis dice que Dios creó los seres vivientes y los animales y los monstruos. Y luego crea al hombre. Y ahora el hombre está por encima de todo lo anterior. Le dice, tú vas a regir todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Así que si el hombre no peca, se pudiera ver eso, que estuviéramos gobernando con Dios por encima de todo. Y eso es lo que a Satanás le molesta, que él viene primero, pero no se le da lo que él tiene, los más chiquitos, los últimos. Entonces él dice, yo seré semejante al Altísimo. Y sabemos que cuando Dios ve eso, entonces ¿qué hace? Lo derriba. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Se inclinarán a ti los que te vean y dirán, ¿es este aquel varón que hace temblar la tierra, que trastornaba los reinos? ¿Alguna pregunta o comentario de eso que acabo de comentar? Me dicen. Ok. Entonces, esto ya lo había comentado ahorita. Cuando uno ve estas evidencias, lo más probable es que Satanás sea, como dice Ezequiel, un querubín, pero también como serafín significa serpiente, y Dios humilla, porque tú dices, bueno, pero todas las serpientes antes caminaban, porque así como que yo lo entendía antes, todas las serpientes caminaban, y cuando Satanás pecó, como Satanás tomó la forma de una serpiente, Dios castigó a todas las serpientes. Eso como, no sé, esa fue como la interpretación, como que uno le puede dar. Pero si Dios está humillando a este serafín que estaba con él, y ya ahora tiene que comer polvo, lo está humillando, entonces es porque antes podía no estar arrastrándose, humillado, sino como los serafines que están en Isaías 6, adorando a Dios y viendo su santidad, no codiciando su santidad, no codiciando los atributos de Dios. Entonces la Biblia habla de la estrella de la mañana o el lucero de la mañana. Esto se refiere al planeta Venus, que es el planeta más brillante, que en la noche uno cree que es una estrella, cuando está atardeciendo es la primera estrella que se ve en el cielo. Así se ve la luna y luego se ve Venus. Y cuando está amaneciendo y el sol empieza a surgir, todas las estrellas desaparecen. Y el último que desaparece es Venus. Entonces, en la cultura antigua veían a Venus o a esta estrella, porque imagínate, ¿no? Según el conocimiento que pudieran tener, como un rebelde. Es decir, algunas, no todos. Algunos pueblos lo veían como que él era el rebelde contra el sol, que era el fuerte, el gigante. Entonces, todas las demás estrellas están desapareciendo cuando el sol está amaneciendo
Y ella es la última que termina de desaparecer, como luchando contra ese gigante que no puede. Entonces, en ese sentido, hace sentido como que se le aplique a Satanás. Aunque la Biblia también se le aplica a Cristo, que es realmente el Hijo de Dios. Entonces, la estrella de la mañana se refiere a Venus, como hemos dicho. En muchas, si ven el artículo de Wikipedia que está al final de la presentación, muchísimos pueblos tenían una deidad que se le aplicaban a Venus porque brillaba. Después de la luna era el cuerpo celeste más importante. Entonces decimos en Isaías 14 se le aplica a Lucifer, pero en Apocalipsis 22 se le aplica a Cristo. Es la estrella resplandeciente de la mañana, que es verdaderamente el que realmente sí tiene ese atributo. Entonces, otra persona que me ayude, este es de Ezequiel, está hablando del rey de Tiro, que es otro rey impío, pero este es en Ezequiel capítulo 28, no se lo puse, luego se lo agregaré. Recuerden que esta presentación luego la voy a poner en la carpeta. ¿Quién puede leer, por favor? Yo puedo, maestro. Ok, amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Amén. Fíjense que dice que en Edén, en el huerto de Dios, que también la Biblia le llama el santo monte de Dios. Es decir, el Edén es como un templo, realmente. Uno, como que cuando normal lo lee en Génesis, no lo ve, pero realmente cuando lo vemos en todas las escrituras, el Edén, que es el huerto de Dios, también es el monte santo de Dios. Incluso el tabernáculo y el templo de Salomón tienen elementos que estaban en el jardín de Edén, como los querubines del jardín, como las palmas, todo eso estaba apuntando a ese, era como un mini cielo. Cuando Dios ponía el tabernáculo y Dios habitaba ahí, era un mini cielo, volviendo al Edén. Entonces aquí vemos que hablando de Satanás, aunque se está tipificando a rey Tiro, pero realmente está apuntando a Satanás cuando dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría. ¿Qué es lo que dice Génesis 3? Que la serpiente era más astuta. Y cuando tú buscas esa palabra en una concordancia, astuta tiene una connotación como negativa. Y la traducen así, pero en realidad esa palabra no es negativa. Cuando tú ves cómo aplica sabiduría, esa palabra en el hebreo, en otro versículo, es simplemente sabiduría. Era sabia, más sabia que las demás criaturas, porque realmente estaba por encima de ellas, las otras eran criaturas. Entonces dice, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Su vestimenta, ¿a qué nos acuerda? Apocalipsis, a la ciudad de Dios. Y vemos como Dios manifiesta en su creación, en la Jerusalén celestial, en los ángeles creados, en el universo creado, la hermosura de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. A pesar de que él sabía que estos ángeles iban a caer, pero aún así eran perfectos hasta que fueron creados. En Génesis capítulo 1, verso 31 dice que todo lo que Dios creó era bueno. Todavía ahí no había pecado. La rebelión empieza en Génesis capítulo 3. Ahí es que Satanás abre y se muestra realmente cómo era. No era que Satanás se había revelado y estaba por ahí y se escabulló y se metió. Ahí está la caída del hombre y la caída de Satanás. Es lo que más de los estudiosos entienden. Y también cuando ven Génesis capítulo 6, lo ven como seres espirituales que tomaron forma humana y tuvieron relaciones con mujeres, que también dice Pedro que eran ángeles, que pecaron con la naturaleza. Entonces, todas esas rebeliones, después que pasa eso en Génesis 6, del 1 al 4, entonces que Dios dice, no, yo voy a traer un diluvio. Y dice que había gigantes. Y los gigantes realmente están muchísimo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo no
no quise abultar mucho la presentación con eso. Pero entonces dice querubín grande y protector, porque los querubines protegen, están custodiando. Entonces él estaba ahí cerquita de Dios. Luego sigue diciendo, luego le dice, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, te eché del monte de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. Y sus atributos que eran buenos, él lo utilizó para pecar. Él lo utilizó para enfocarse en sí mismo. Y eso es lo que hace Satanás, que nos enfoquemos en nosotros y no en Dios. Que nos enfoquemos en cualquier cosa menos Dios. Dale gloria a la tecnología, dale gloria al dinero. Vive para el dinero, mamón. Vive para ti, para tu cuerpo, para tu salud. Siempre va a quedar algo que sea tu Dios, que no sea Jehová. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces, ya estamos finalizando. Esta parte que le he puesto acá, a veces cuando la Biblia habla de las estrellas de Dios, cuando uno mira al cielo, yo miro como 8 estrellas actualmente en las ciudades, por causa de la contaminación, es decir, la luz de toda la electricidad que usamos, se genera lo que se llama contaminación lumínica. Esa luz, aunque uno no se da cuenta, está rebotando hacia el cielo y hace que uno no vea esto. Una vez cuando yo era niño, en el campo yo vi algo similar a esto. Es decir, se veían más de ahí, yo creo, más de 1000 estrellas. Era algo que te deja anonadado. Y cada vez hay menos lugares en el mundo donde podamos contemplar las estrellas así. Cuando Dios creó las estrellas, realmente nos está reflejando una realidad espiritual, que Dios es Dios de los ejércitos. Él tiene millares y millares que le sirven. Entonces miren, por ejemplo, el Salmo 48. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Los ejércitos de Dios incluyen los ángeles, el sol, la luna y las estrellas. Cuando Dios, por ejemplo, creó todo, dijo, fueron acabados entonces los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando Él creó los cielos, en el día 1, luego en el día 4 creó las estrellas, el sol y la luna. El ejército de los cielos y las aves también son lo que está en los cielos, ya sea en nuestro cielo de la tierra y el cielo más alto, las estrellas. Cuando Dios dice, fueron acabados los cielos y la tierra y el ejército de ellos, el ejército de la tierra es todo lo que está en la tierra. Entonces, Jehová de los ejércitos, hay que ver no solamente los ángeles, sino también la creación. Los ángeles adoran a Dios en Apocalipsis porque Él creó todas las cosas. Todas las cosas son de Dios. No hay un átomo en el universo que no sea de Dios. Salmo 103 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Es decir, todo es del Señor y ese es su ejército. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? En cualquier momento me pueden ir interrumpiendo. Estamos acabando. Realmente la presentación prácticamente la acabé antes de empezar la clase. Estas últimas diapositivas están un poco menos trabajadas. Por ejemplo, aquí puse, cuando Dios dice en Génesis 1:3, Dios que se haga la luz, y fue la luz. Y dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios es quien separa la luz de las tinieblas, dice el salmista. Pero en el versículo 14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Es decir, cuando Dios pone el sol está haciendo algo que ya él había hecho en Génesis 1:3. Dios está delegando en el sol la capacidad de separar el día de la noche. Cuando Dios crea la luna, le está dando una autoridad porque rige la tierra y afecta los ciclos de la tierra. Todo lo creado tiene algo de Dios. Así como Satanás tenía una vestidura que era como la ciudad de Jerusalén, esa hermosura, todo eso viene de Dios. Cuando vemos la creación todo está apuntando a lo que Dios da. El sol y la estrella, ese es mi niño hermoso. El sol y la estrella son parte del ejército de Dios y están haciendo lo que Dios ya hace.
en este caso separando la luz de las tinieblas. El hombre es creado a la imagen de Dios y está gobernando con la autoridad que Dios le está dando. Los ángeles de los cielos están haciendo la voluntad de Dios. Y toda autoridad en el cielo y la tierra viene dada por Dios, hasta la autoridad de Pilato, como hemos dicho antes. Jesús dice, si no te daba del cielo, tú no tuvieras autoridad sobre mí. Toda la autoridad es del Señor. Otra palabra que también quería mencionar, que eso está en el video. A veces nosotros creemos que la palabra ya está, probablemente faltan dos diapositivas más. Que la palabra Elohim se refiere a Dios. Realmente puede significar seres divinos, puede significar ángeles, puede significar los dioses paganos, que realmente son demonios, según Deuteronomio. Y todos esos seres son Elohim porque son seres que tienen algo de Dios. Son seres espirituales que tienen autoridad y tienen poder, y por eso se llaman Elohim. Incluso los jueces humanos, como están ejerciendo, siendo jueces, pero Dios es el juez de toda la tierra, en ese sentido están teniendo algo de Dios, por eso se llaman también Elohim a los jueces. Y Jesús dice, pero a los que se le recibieron la palabra, Dios le dijo que son dioses. Y se está refiriendo porque en el Antiguo Testamento se le aplica Elohim a los ángeles, a los dioses paganos, al Dios verdadero. El nombre real de Dios es Yahweh, que nosotros tenemos en la Biblia como Jehová. Pero Elohim, Dios es el Elohim entre los Elohim. Y por eso Dios es el Dios de los dioses. Nosotros a veces decimos, no, pero que nada más hay un solo Dios. Hay un Dios que es sobre todos los demás dioses. Porque los seres humanos tienen atributos de Dios. Los ángeles, los seres divinos, tienen un atributo de Dios. Por ejemplo, cuando Saúl fue a ver la hechicera, lo que se le pareció fue un Elohim, dicen. Entonces, son cosas que nos chocan, pero están en la Biblia. Entonces, Dios es un título. Por eso Pablo dice, hay muchos dioses, aunque para nosotros no hay un solo. Es decir, el único Dios de donde nace todo, autoridad, poder y gloria es Yahweh. Por eso Él es Dios entre los dioses. Él mismo lo dice, Jehová mismo lo dice. Entonces nosotros a veces creemos que Elohim significa dioses paganos, ídolos. Cuando tú le das a cualquiera de estos seres, a los jueces, a los seres divinos, ángeles o dioses, tú le das algo de gloria, se convierte en un ídolo para ti. Porque tú le estás dando algo que solamente merece Dios. Los ángeles de Dios apuntan a Dios. La creación apunta a Dios. Los ángeles dicen, no me adore a mí, adora a Dios. Pero realmente todos ellos tienen algo de Dios, así como el sol y la luna también tienen algo de Dios, porque todo viene de Dios. Y para finalizar, entonces, recuérdense que en la clase 11, que tienen en presentación, hablábamos de la concurrencia, que Dios actúa en cada cosa del universo. Cuando llueve, esta semana, este domingo que llovió mucho, no fue simplemente que llovió porque una vez dijo que iba a llover y hay un frente frío o lo que sea, una vaguada. Al mismo tiempo que había una vaguada, Dios envió lluvia. Cuando un país es rico, Dios la enriqueció. Entonces, en toda la creación está glorificando a Dios porque está haciendo su voluntad. No se cae un pajarito sino su voluntad. Todos los ángeles están apuntando a Dios. Y los que no apuntan a Dios serán condenados. Toda la creación está apuntando a Dios. El sol, la luna, las estrellas muestran la grandeza de Dios. Y por eso, como todo viene de Dios, recuerden la clase de la gloria de Dios. Cuando Dios permite que una persona le dé gloria a algo de la creación, esa persona está mintiendo, porque está dándole gloria a algo que no lo merece. Por eso toda la gloria de Dios, y como Dios ama la verdad, dice, no, es que toda la gloria es mía. Hasta cuando tú comes y tú bebes, tú tienes que hacerlo para la gloria de Dios, porque yo creé cada alimento, yo te di la inteligencia, yo creé tu cerebro que puede saborear los alimentos, yo creé los colores que tú estás viendo, que te dé apetito, yo creé la tierra, yo creé toda la semilla, yo creé el ADN que está en esa semilla para que fuera creada, yo creé el aire y el sol que hace que esa planta, todo, cualquier cosa que podamos ver de la creación, realmente solamente para la gloria de Dios. Todo muestra, por eso dice que la tierra está llena de la gloria de Dios. E incluso en Apocalipsis vemos un ángel que baja con la gloria de Dios. Todos estamos para resplandecer porque somos un reflejo de algo divino y todo debe ser para Jehová. Hasta acá en la presentación, cualquier comentario o pregunta me pueden decir. Amén. No me gustó mucho eso de que no vamos a comer carne arriba, maestro, porque tú sabes lo bueno, que hay unos cortes de carne que son buenísimos.
Yo quería comentar que el último video que usted subió explica muy bien lo de la parte de que si la serpiente es un serafín. Incluso me gustó mucho una parte que habla de que Eva, o sea, para nosotros, pero viendo desde el punto de vista de nosotros, nos puede sorprender como que una culebra o una serpiente esté hablando, pero como que se justifica que Eva no haya caído en el pecado porque era como una costumbre de que esos seres, o sea, los serafines, entablaran conversaciones con Adán y Eva, porque era como común. Y eso fue una manera como que él la fue persuadiendo, porque ya era una costumbre de que, como que ellos hablaban algo normal. Y también ellos hablan un poco en el video de que la palabra, no recuerdo cómo en hebreo, pero que como en el antiguo hebreo no se utilizaban consonantes, había como 4 definiciones para esa palabra hebrea de serpiente, que eran como Es decir, que con las adversario. mismas consonantes se podría escribir iluminado, se podría Exactamente, escribir serpiente, se podría escribir adivino. Es decir, cuando dice la Biblia en Génesis 3, la serpiente que estaba ahí, esa misma palabra, como en el hebreo no hay vocales, tú puedes escribir varias palabras con las mismas consonantes, aunque ellos la pronuncian diferente y saben por el contexto. Pero en el hebreo, incluso el día de hoy, ellos usan vocales para los niños, para que aprendan el idioma. Y luego la sueltan. Ellos no usan vocales. Entonces, la misma palabra que se usa para serpiente, se usa como iluminado. Porque también la Biblia dice en el Nuevo Testamento que se disfraza como ángel de luz. Y sabemos que su origen fue bueno, fue lleno de luz, fue resplandeciente. Realmente es bueno que me acordaras eso. Está ese video nuevo que agregué hoy. Es bueno que lo vean, es realmente muy bueno. Incluso le voy a poner en las notas también un libro para que también tengan referencias. Pero hay personas que están estudiando estos temas a profundidad que para nosotros hoy son muy nuevos. Pero estos temas con el tiempo luego van llegando a los comentarios bíblicos y luego van llegando a las iglesias. Es decir, que el día de hoy puede ser que nos encontremos como que, wow, un serafín, una serpiente. Pero es posible que de aquí a 10 años, 15 años, ya eso esté más común, arraigado. En los estudios bíblicos empiezan, vamos a decir, como en el Antiguo Testamento, primero los escribas, luego llegaban a los fariseos y luego llegaban al pueblo. Entonces, los eruditos serían como los escribas. Los fariseos, ya vamos a ser los pastores, los líderes que enseñan, y el pueblo somos los demás. Entonces, es bueno que vean también ese video y van a poder profundizar un poco más de ese tema de los serafines y unas buenas explicaciones que él da. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la presentación tenemos 1 hora y 45. Gracias a Dios va a estar grabada. Es bueno que la escuchen y si Dios lo permite, entonces tendríamos el examen final el próximo lunes. Si así Dios quiere, porque saben que ya ha pasado otras veces que pasa cualquier cosa. Pero con Dios delante, el próximo lunes estaríamos allá presencial dando el examen final. Entonces, ¿alguien va a comentar Profesor, algo? Sí. esta presentación usted la va a subir a Classroom. Sí, la va a subir a la carpeta del alumno para que ahí mismo la puedan tener. Ok, gracias. Inmediatamente se termine la clase, la pongo ahí. Entonces, Patricia, para que ores, para que seamos despedidos. Amén. Señor, gracias te damos, honramos tu nombre, te alabamos, te exaltamos. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias porque tú permites, Señor, todas las cosas y permitiste que nosotros estuviéramos aquí de manera virtual. Nos pudimos poner de acuerdo y poder recibir esta clase de hoy. Gracias, Señor, por lo que aprendimos, por lo que recibimos de parte del Maestro, Señor, que tú usaste. Te pedimos, Señor, de manera especial que lo bendiga, Señor, que siga abriendo su entendimiento y llenándolo de sabiduría. Y a nosotros, Señor, permite que podamos retener lo que aprendimos hoy y todo lo que hemos aprendido, Señor, para poder aplicarlo cuando sea necesario y que podamos entender mejor tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des una buena noche, que cubra a nuestros familiares, a nosotros, podamos dormir en paz, en tranquilidad
y ayuda, Señor, a los que aún no han llegado a sus casas que puedan llegar, Señor. Cúbrenos y protégenos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.